no piense al revés. Bob Proctor. No miremos hacia atrás con ira ni adelante con miedo, sino alrededor con visión. Nunca obtendrá ninguna cantidad sustancial de riqueza material si sigue viviendo su vida mirando hacia atrás como si mirara el espejo retrovisor de un coche. Pero este es un error muy común que muchas personas han transformado en un hábito pernicioso. Esto es lo mismo que decir que muchos de nosotros pasamos la mayoría de los momentos presentes luchando por flotar mentalmente en el área temporal del pasado, muerto y que debería ser olvidado. Deje que los muertos entierren a los muertos. Recuerde el viejo dicho, deja que los muertos entierren a los muertos, o sea, usted debe dejar de mirar al pasado y de preocuparse por cosas que ya han ocurrido y no se pueden cambiar. Continuando con esa actividad mental nunca se dirigirá a ningún logro que merezca la pena en su vida. Además, debe entender que de todos aquellos que en el pasado lograron grandes cosas fueron seres visionarios, hombres y mujeres que proyectaban en el futuro y no le daban vueltas a cosas que ya habían pasado. Pensaban en lo que podría ser más que en lo que ya había sido, y entonces pasaban a la acción para hacer realidad lo que pensaban. Piense en el magnífico legado que estas personas con visión de futuro nos han dejado para vivir hoy. La verdad es que hay muy pocas personas en el mundo que entienden la auténtica verdad sobre los recursos ocultos. Ello es la única razón de que haya tan poca gente viviendo vidas excitantes y dinámicas y tanta otra viviendo vidas confusas e improductivas. Parecería que las masas siempre han vivido en pretérito pasado. Es decir, agarrándose a viejas imágenes se han limitado a vivir solo media vida. De hecho, si retrocedemos al cambio del siglo XVIII al XIX tenemos a William James, 1842 a 1910, uno de los primeros psicólogos más notables del mundo. Él llegó a la conclusión de que la persona media solo utiliza una pequeña parte de su potencial, tan poco como el 10% tal vez. Consideró esto como uno de los descubrimientos psicológicos más importantes, y sobre ello escribió: la mayoría de las personas viven ya sea física, mental o moralmente dentro de un círculo muy restringido de su ser potencial. Utilizan una porción muy pequeña de su conciencia posible y de los recursos de su alma en general, como una persona que de todo su organismo corporal se acostumbrara a utilizar y mover solo su dedo meñique. Uno podría haber esperado que en la edad moderna en que vivimos los descubrimientos de James se hubieran quedado anacrónicos, pero desgraciadamente no ha sido así. La triste realidad es que la mayoría de nosotros continuamos viviendo nuestras vidas como lo hacían nuestros abuelos. Le interesará saber que la razón es que la mayoría de nosotros no hemos sido entrenados para medir correctamente nuestras habilidades. Incluso durante los años formativos de nuestras vidas se nos inculcó todo bajo la creencia de que los resultados en el colegio serían el factor determinante de si ganaríamos o perderíamos en la vida. Esta idea se nos ha lanzado desde todos los ángulos virtualmente posibles hasta que en algún momento la mayoría de nosotros no solo lo acepta intelectualmente, sino que de hecho nos involucramos emocionalmente con ello también. El resultado es que la vida de incontables personas ha sido sacrificada para nada, en el altar del fracaso. Creo que ya nos ha llegado la hora de liberarnos de esos grilletes mentales del pasado. Comencemos pues el proceso sanador contactando con la amplia variedad de imágenes que tenemos la habilidad de formar en la pantalla de nuestra mente. Después esperemos recibir la manifestación física de cada una de esas imágenes en nuestras vidas. Recuerde, si somos capaces de vernos haciendo, siendo o teniendo algo en la pantalla de nuestra mente consciente, entonces somos capaces de hacer, ser o tenerlo también en el plano físico. Sabe, el dicho es cierto, lo que ve es lo que hay. Por tanto, mire siempre hacia adelante al brillante futuro que le espera un poco más allá de donde ahora usted se sitúa. Déjeme dejar claro que en este contexto no me refiero a las cosas que sí puede ver, con su sentido físico de la vista, eso es mirar a lo que fue o lo que es, más bien me refiero a su ojo interior creativo que le permite ver lo que puede ser. Ese ojo interior creativo es la parte magnífica de su personalidad que le permite ver las vastas dimensiones del mundo creativo y no físico,
el área donde toda vida comienza, se origina. Análogamente, el pasado es donde toda vida termina, y, lamentablemente, el sitio donde el 95% de la población pasan el 95% de su tiempo, lo que es también, tristemente, su vida. Por ejemplo, en nuestra cultura un ritual aceptado es que los viejos amigos pasen horas y horas rememorando o hablando de los viejos tiempos de antaño. Se despilfarran horas y horas de esta vida presente preciosa, hablando de personas que murieron o no están, o pensado en cómo eran antes las cosas, pero ya no. De hecho, hay muchas personas que se pasan el día coleccionando cosas del pasado o antigüedades, como se las suele llamar. Coleccionan todo, desde cajas de cerillas a muebles antiguos. Luego hay otra categoría amplia de personas que consumen la mayoría de las horas en que están despiertos reviviendo en su mente episodios negativos de su vida. O pasan valiosas horas pensando en alguna injusticia que se les hizo, o posiblemente en un comentario desagradable que alguien les dirigió alguna vez. Se lamentan y agonizan por errores pasados o oportunidades que de alguna manera se les escaparon de las manos. Desgraciadamente para ellos, mantienen una vibración tan negativa que no hay ni la más remota posibilidad de que entre en su nivel de conciencia ningún pensamiento positivo. Este tipo de pensamiento lo único que creará en algún momento es resentimiento, culpa, estados emocionales ambos mortales. Pero hasta que esas pobres almas se den cuenta de que son ellos los que han creado su propio infortunio, y hasta que se den cuenta de que depende de ellos cambiar el curso de su propia vida, están condenados a repetir los errores pasados una y otra vez. Mientras sigan creyendo que la causa de sus problemas son los demás no podrán tener éxito, porque, por supuesto, no se puede cambiar con éxito a nadie que no sea uno mismo. Por tanto, durante el tiempo que estas personas se agarren a creencias falsas seguirán pensando, al revés, y sobra decir que no se puede uno mover hacia adelante cuando la mente viaja en dirección opuesta. Mírese bien a sí mismo, podría ser usted una de las personas que acabo de describir. Si ese es el caso, le recomendaría encarecidamente que hiciera a su mente dar un frenazo. Después vuelva a evaluar su posición actual y vuelva a examinar su objetivo futuro. Mire directamente hacia adelante y llene su conciencia con pensamientos de grandeza de lo que usted podría hacer y podría ser. Sea muy consciente de la dirección en que viaja su mente, porque ese es el modo último en que su vida va a desarrollarse. La analogía de la cámara Polaroid. A menudo he comparado la mente humana y el mundo material con una cámara Polaroid y una foto. Una vez se pulsa el disparador, la fotografía ha sido determinada indisputablemente. Debe pasar un corto periodo de gestación, y después comenzará a salir la foto, y lo hará exactamente igual que cuando fue tomada originalmente. Llevemos la analogía un poco más allá y diré que el disparador de la cámara es muy parecido a la mente consciente en que es el responsable de captar la imagen. De manera similar, la cámara en sí misma es como el subconsciente, porque es la encargada de hacer el trabajo. Finalmente, la foto es como los resultados, solo enseña al mundo una réplica física de la imagen que ya había tomado con su mente. Claramente, si usted hiciese una foto del mismo objeto una y otra vez, no haría más que reproducir la misma fotografía una y otra vez. Este es precisamente el mismo curso que muchas personas eligen para su propia vida. Por tanto, usted debe recordarse a sí mismo siempre que si sigue pensando al revés, solo reproducirá los mismos resultados en la vida una y otra vez. Si quiere cambiar ese patrón, por otro lado, debe dirigir su mirada hacia el brillante futuro que yace ante sí, y verse a sí mismo ya haciendo lo que ahora solo sueña con hacer algún día. El crucero de Patty. Patty Moyer vino por primera vez a uno de mis seminarios con sus padres, solo tenía 11 años. A los 15 ya hablaba en los seminarios y compartía con el público la forma en que un concepto aprendido en el seminario la había hecho pasar de suspender miserablemente francés en el colegio a obtener matrícula de honor, y por si fuera poco, todo en un lapso de tiempo relativamente corto.
5 años después trabajaba conmigo en el negocio de los seminarios. Un día noté que su actitud empeoraba bastante y me pareció que no disfrutaba ni un ápice. Note que estos son los primeros síntomas reveladores de una persona sin objetivos. Así que la pregunté qué era lo que ella realmente quería, y su respuesta inmediata fue: ¿qué quieres decir con eso? Le expliqué que, como ella no estaba trabajando en vistas de nada, no tenía nada que esperar con avidez, y esto hace la vida muy difícil, por decir algo. Entonces ella dijo: pero yo no tengo dinero, así que no puedo hacer nada. Le recordé, no obstante, que querer o soñar no cuesta un céntimo. De pronto una sonrisa radiante cruzó su cara, y me dijo que lo que ella deseaba más que nada era hacer un crucero por algún mar del sur. Yo le respondí: probablemente eso sería muy divertido, y le conté que yo mismo había hecho más de un crucero y le describí lo maravilloso que era. También expresé mi expectación de que ella pasaría unos días realmente de ensueño. Señalé, además, que tendría los recuerdos del viaje el resto de su vida y podría revivirlos una y otra vez, cada vez que quisiera. Entonces le pregunté qué era lo que la impedía ir. De nuevo, la misma respuesta vino de Patty: no tengo dinero. Este tipo de pensamiento negativo la había estado paralizando, impidiéndola realizar algo en su vida que para ella era muy importante. Pero la verdadera razón de que traiga a colación esta historia ahora es para ilustrar el hecho de cómo, aunque Patty era una persona madura, sin ataduras y sin razones reales para no irse de viaje, su propio pensamiento se lo impedía. Claramente era una joven pensando al revés. Se había convencido a sí misma a conciencia de que la falta de recursos económicos frustraba su deseo, pero claro, no era así. No obstante, sea cual fuere la fuente de su auténtica frustración, la estaba impidiendo firmemente alcanzar su sueño. Entienda que números incontables de personas están cometiendo el mismo error que Patty todos los días, y eso es una gran tragedia. Tal vez usted haya cometido el mismo error en su vida. En tal caso, espero que la historia de Patty sea la inspiración que necesita para empezar a moverse en la dirección que desea. De todas formas, un día Patty y yo fuimos a comer juntos y tuvimos una conversación muy seria. Le dije: mira Patty, si realmente quieres irte de crucero, debes dejar de mirar hacia atrás o mirar a lo que es, porque mirar los resultados presentes es una forma muy común de pensar al revés. Debes empezar a mirar hacia adelante y a aplicar lo que profesamos en los seminarios. Así que ve y reserva tu viaje, haz planes definidos, y ni se te ocurra dedicarle ni un pensamiento a lo que sea que vaya mal. Tienes que saber que lo que sea que necesites para que se materialice tu objetivo comenzará a ser atraído hacia ti en el momento en que aceptes la idea de que te vas y hagas planes definitivos. Si es dinero lo que necesitas, lo tendrás. Puede que no lo tengas hasta el último momento, pero si lo ves y crees en ello, y lo esperas, lo recibirás, seguro. No le aburriré con todos los detalles de cómo al final todo salió bien, pero sí le diré que lo hicieron, y de la forma más asombrosa e inesperada. Patty llegó a atraer más dinero del que realmente necesitaba para el viaje. Yo estuve en el aeropuerto a las 6 de la mañana más o menos con sus padres el día que se iba, y fue una experiencia tremendamente gratificante para mí el ver su cara radiante de emoción y nervios. Sobra decir que si fue al crucero, tuvo valor de viajar sola y disfrutó de un viaje que seguramente recordará el resto de su vida. Pero lo que es más importante que el viaje en sí es el conocimiento que Patty ganó con la experiencia. Ahora sabe por experiencia propia que si se piensa al revés solo se verán las razones para no hacer las cosas. Pero si mira al futuro con una actitud positiva y expectante se verá eso que se puede hacer. Patty podrá aplicar estos conocimientos a cualquier logro de todos sus deseos futuros. ¿Usted ha estado soñando con un viaje? En caso de que sí, vaya y haga la reserva. No importa si la reserva es de aquí a 6 meses o un año, hágala inmediatamente y disfrute la anticipación que precede al viaje en sí.
Creo sinceramente que en el caso particular de Patty la emoción de hacer el viaje era igual de agradable y excitante que el viaje en sí, por no mencionar lo que va a disfrutar de los recuerdos del viaje, algo que llevará consigo toda su vida. La razón más probable de que tan poca gente haga planes o se marque objetivos parecidos a lo descrito es que la mayoría de las personas no son capaces en su mente de pensar cómo las cosas necesarias vendrán a ellos. Pero debe entender que no necesita saberlo todo. Lo único que debe entender es el principio subyacente por el cual vienen los bienes. Todo lo que usted recibe en su vida llega en virtud de la ley de atracción. La historia de Paul Utsey, capítulo 3, es un buen ejemplo de una persona concienzuda, inteligente y trabajadora que intentaba hacer algo que equivalía a una persona saltando del porche de su casa y que por alguna razón espere caer en el tejado. Usted sabe que esto es imposible. Paul había pasado 20 años. 1. Dejando que la hoja de ventas de su oficina controlara la imagen que él tenía sobre su trabajo, y 2. Intentando mejorar los resultados que conseguía mediante mera fuerza de voluntad, una determinación tenaz y largas horas de duro y agonizante trabajo. Haciendo esto todo el mundo, claro que mejora sus resultados, hasta cierto punto, pero nunca se verá una mejora dramática de resultados hasta que se cambie la imagen que se tiene en el ojo de la mente. Paul Utsey es la ilustración perfecta de alguien que pensaba de verdad que miraba hacia adelante cuando, en realidad, era culpable de pensar casi completamente al revés. Porque pasaba la gran mayoría de su tiempo centrándose en los resultados, pensamientos e imágenes presentes. Si usted ha sido culpable de permitir que la hoja de ventas, la cuenta corriente o la radiografía que le ha hecho el médico controlen la forma en que se siente, piensa o ve sus ventas, su situación financiera o su salud, le aseguro que tan cierto como esta tarde se pondrá el sol, no verá mejoría en esas áreas de su vida. Por otro lado, si deja que los resultados actuales y físicos sean solo una indicación de las imágenes que usted ha tenido en el pasado, y después mira hacia el brillante futuro y forma una imagen del bien que desea en virtud de sus propias facultades mentales superiores, como hicieron Paul y Patty, verá cómo se materializa su imagen. Pero, una vez más, siempre que siga dejando que sus resultados presentes o pasados controlen sus procesos mentales, no vivirá para ver sus sueños hechos realidad. Por tanto, levante la mirada, mire hacia adelante y forme la imagen de la vida que elige vivir. Entonces todo lo que toque o con lo que entre en contacto crecerá, se expandirá y se expresará de una forma mucho más grandiosa. Las personas que piensan al revés muy pocas veces, si es que alguna, crean ideas que les lleven a realizar un servicio significativo hacia los demás. La razón es que solo pueden ver lo que otra persona ya ha hecho. Lo resultante de esa limitada configuración mental es que las compensaciones que recibirán en última instancia están destinadas a ser igualmente limitadas. La historia del 333. Una vez me encontraba haciendo un seminario que duraba desde el jueves por la tarde al domingo en Dirgest Lodge, un resort a unos 160 kilómetros al norte de Toronto. El viernes por la noche un tornado barrió todo Barrie, una ciudad a unos 65 kilómetros al sur de Dirgest. El tornado acabó con la vida de una docena de personas y causó destrozos por cuantía de millones de dólares. El domingo por la noche, mientras volvía a casa paré el coche a un lado de la autopista al llegar a Barrie y me bajé para mirar a mi alrededor. Era increíble, donde quiera que mirase veía casas destrozadas y coches dados la vuelta. Esa misma noche otro señor, Bob Templeton, iba conduciendo por la misma autopista. Él y yo nunca nos habíamos conocido, pero de todas formas una idea de mi seminario nos uniría en una larga amistad. Él paró para ver el desastre como yo había hecho, solo que sus pensamientos eran diferentes a los míos. Bob era vicepresidente de Telemedia Communications, una empresa dueña de una cadena de emisoras de radio en Ontario y Quebec. Mientras estaba ahí de pie contemplando el desastre pensó que debía haber algo que él pudiese hacer por aquellas personas con las emisoras de radio que tenía a su disposición. Ese pensamiento le estuvo rondando toda la noche y todo el día siguiente.
La noche siguiente yo me encontraba haciendo otro seminario en Toronto. Bob Templeton y Bob Johnson, otro vicepresidente de Telemedia, vinieron y permanecieron al fondo de la sala. Estaban evaluando mi seminario, decidiendo si yo podría ayudar a su empresa a conseguir objetivos, algo que sí acabé haciendo. Gracias a la influencia de Bob Templeton trabajé para toda la industria de telecomunicaciones de Canadá. A él le encantaba lo que yo hacía en mis seminarios porque estaba en armonía con su propio modo de pensar. A Bob Templeton le fascinaron las leyes del universo, sobre todo la ley de polaridad, o como se la conoce más, la ley de opuestos, que establece que todo tiene su contrario. No puede haber arriba sin abajo, ni calor sin frío, ni fuera sin dentro. Siguiendo esto, si uno puede pensar por qué algo que se quiere no se puede hacer, por ley también se tiene que poder pensar como si se puede hacer. Las personas que logran grandes cosas son conscientes de lo negativo, pero entregan toda su energía a lo positivo. Después del seminario Bob Templeton regresó a su oficina. Me contó que era tarde, pero esa idea que le marcó le tenía en vela, y además le hizo comprometerse consigo mismo en recaudar millones de dólares para las víctimas del tornado, dinero que recaudaría de forma inmediata. Es más, no le interesaba lo más mínimo las razones para no poder hacerlo. Al siguiente viernes llamó a todos los ejecutivos de Telemedia a su cargo a su oficina. En la parte de arriba de una pizarra escribió en negrita 33 y les dijo a los ejecutivos, ¿qué os parecería obtener 3 millones de dólares de aquí a 3 días en solo 3 horas para darles el dinero a los ciudadanos de Barrie? Un silencio llenó la sala. Finalmente, alguien dijo, Templeton, estás loco. No hay absolutamente ninguna forma de recaudar 3 millones de dólares en 3 horas de aquí a 3 días. Bob respondió, espera, no he preguntado si podemos, ni siquiera si debemos. Solo he preguntado si querríais. Bob era listo, apelaba a la parte caritativa de la naturaleza de ellos. Era importante que los allí presentes admitieran abiertamente que eso era algo que querían hacer. Bob Templeton sabía que esta nueva idea podría mostrarle a cualquiera cómo conseguir cualquier cosa que se desee trabajando con la ley. Todos dijeron que claro que querrían hacerlo. Entonces él dibujó una T grande bajo el 333. En el lado derecho escribió, como podemos, y en el lado izquierdo, como no podemos. Bajo lo segundo dibujó una X enorme, y después dijo, bien, aquí no hay sitio para escribir las ideas que expliquen por qué no podemos sacar 3 millones de dólares en 3 horas de aquí a 3 días, no importa lo válidas que sean. Continuó explicando, cuando alguien diga una idea que afirme que no podemos, todo el resto debe gritar tan fuerte como pueda siguiente. Esa será la señal para pasar a la siguiente idea. Las ideas son como los vagones de un tren, uno siempre sigue a otro. Diremos siguiente hasta que alguien diga una idea positiva. Bob sonrió y siguió explicando, al otro lado de la décima, debajo de cómo podemos escribiré todas las ideas que saquemos para obtener 3 millones de dólares en 3 horas de aquí a 3 días. También dijo en tono serio que todo el mundo permanecería en la oficina hasta que lo consiguieran. No solo vamos a pensar en obtener 3 millones de dólares inmediatamente, después de crear esas ideas, vamos a ejecutarlas. De nuevo reinó el silencio. Finalmente, alguien dijo, podríamos hacer un programa de radio por todo Canadá. Bob respondió que eso era una gran idea y los escribió bajo, como podemos. Antes de terminar de escribir en lado derecho de la pizarra, alguien dijo, no se puede hacer un programa de radio por todo Canadá, no tenemos emisoras por todo el país. Dado que Telemedia solo tenía emisoras en Ontario y Quebec, hay que admitir que esto era una objeción bastante válida. Sin embargo, al final de la sala, algo bajito, dijo siguiente. Bob Templeton dijo, hacer el programa de radio es como podemos, esa idea se queda. Pero realmente parecía una idea ridícula, las emisoras de radio son muy competitivas.
Normalmente no trabajan juntas y conseguir que lo hicieran sería virtualmente imposible debido al modo estandarizado de pensamiento. De repente alguien sugirió, podríamos coger a Harvey Kirk y Lloyd Robertson, los nombres más famosos de la televisión, para presentar el programa. Estos hombres eran presentadores de alta envergadura en la industria televisiva de Canadá. Alguien dijo claramente, no van a querer salir en la radio. Pero entonces todo el grupo gritó siguiente. Bob contó que ahí fue cuando la energía empezó a cambiar, todo el mundo empezó a involucrarse y fue completamente increíble cómo de rápido y con qué fuerza empezaron a fluir las ideas creativas. Esto fue un viernes. El martes siguiente hicieron un radiomaratón en el que participaron 50 emisoras de todo el país, que estaban de acuerdo en colaborar con la causa. Sintieron que no importaba quién se llevara la fama siempre que el dinero llegara a las víctimas de Barrie. Harvey Kirk y Lloyd Robertson presentaron el programa y, si consiguieron recaudar los $3 millones en 3 horas en 3 días laborales. B. Puede conseguir todo lo que quiera, todo es posible cuando uno se centra en cómo se puede, y obvia todas las ideas que digan que no se puede. Puede que al principio sea un ejercicio difícil, pero si persiste, siguienteando todos los conceptos negativos, el flujo de ideas positivas retumbará en su maravillosa mente. Alfred Adler, el reconocido psicólogo, acuñó la gran frase, estoy agradecido a la idea que me ha utilizado. No puede haber duda de que las ideas creativas que piensan en futuro dan literalmente vida a cada fibra de su ser. Despiertan una parte de usted que nunca supo que estaba dormida. Bob Templeton no recibió ni 5 centavos por el papel de líder que desempeñó en juntar 50 emisoras de todo Canadá para recaudar $3 millones para las personas de Barrie. Sin embargo, recuerde que este es un mundo realmente ordenado, la manera que tiene Dios de dirigir esta obra es exacta, cuando da algo bueno, tiene que volver. Compartí esta historia cuando procedió con 2 buenos amigos, Jack Canfield y Mark Victor Hansen. Les impresionó tanto que la publicaron en su libro, Sopa de pollo para el alma. Hace poco participé en un programa de televisión por satélite para /Max Realistad con Mark Victor Hansen y me contó que la última cifra de ventas de su libro había sido 6 millones de copias vendidas. También me dijo que recibían constantemente cartas de personas que leyeron la historia del 333 y lo utilizan para hacer una magia mental similar en sus vidas. Piénselo, millones y millones de personas hacen que les ocurran cosas positivas porque Bob Templeton no quería escuchar las razones por las que él y su equipo no podían recaudar $3 millones en 3 horas en 3 días después de comenzar la lluvia de ideas. Por cierto, Bob Templeton me ha dicho que él y su equipo han formado el hábito de usar la técnica 333 en todo lo que desean, y ahora él ha pasado a ser presidente de la empresa Newcap Broadcasting, una corporación muy próspera con emisoras por todo Canadá. Mi opinión es que Bob Templeton ha establecido una fuerza para bien que le seguirá a donde vaya. Su segundo nombre ahora es Beneficios. Comience ya a usar la técnica del 333 en todo lo que quiera y el éxito también le seguirá a usted.